Saludos amigos, 4 de diciembre de 2024. La situación en Corea ahora mismo, por lo que se ha podido saber, es que la oposición, el Parlamento, 191 de los 300 miembros del Parlamento están haciendo un proceso de impeachment del presidente, es decir, destituir al presidente que ayer mismo declaró la ley marcial. El ministro de Defensa coreano, el cual, digamos, ejecutó estas órdenes, ya ha dimitido y ha pedido disculpas. Y en Estados Unidos dicen que sienten alivio porque la ley marcial haya sido derogada por el propio presidente después de que los parlamentarios pudiesen in extremis votar contra esta declaración de la ley marcial en el país. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Bien extraño eso del alivio estadounidense. Veremos qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Sea como sea, se ha pospuesto una reunión que tenían precisamente esta semana los estadounidenses con los coreanos del sur en razón de la cuestión de la disuasión nuclear en la península, el sur de la península coreana. Ya saben que esto había levantado muchas tensiones por parte de los rusos, que a raíz del cambio en su doctrina nuclear, digamos que desde Estados Unidos y dentro del contexto de Japón y Corea del Sur, etcétera, vieron como que era necesario aumentar la disuasión nuclear y, en teoría, se suponía que iban a ser instaladas armas nucleares, nuevos sistemas de misiles, etcétera, en Corea del Sur, vaya. ¿Tendrá relación todo esto con eso? Está claro que algo de relación hay, de eso no hay duda. Sea como sea, los de la oposición surcoreana han acusado al presidente de ahora mismo buscar, de hecho, el proceso de destitución no ocurriría antes del 6 o 7 de diciembre. Se supone que durante estos días el presidente va a buscar la confrontación con Corea del Norte de manera que pueda salir de este tremendo lío. Bueno, la confusión es enorme, veremos qué es lo que se va a ir conociendo en lo sucesivo, pero lo que sí que está claro es que la inestabilidad ya está en el Extremo Oriente. De eso ya no hay ninguna duda en absoluto, ya lo habíamos estado viendo en relación con las medidas que había tomado Corea del Norte, en razón de los movimientos amenazantes desde el sur, tanto de Estados Unidos como de la propia Corea del Sur, y ahora ya con este golpe, este autogolpe bien extraño, en Corea del Sur, pues bueno, está muy claro que la inestabilidad ya es un hecho en la región. Veremos también qué ocurre en Japón, donde también ha habido bastantes movimientos, en principio a nivel político. Veremos si no se traducen también en alguna sorpresa de última hora. Pero la atención debería estar fijada en Medio Oriente, no en Extremo Oriente, puesto que allí están ocurriendo cosas que, la verdad, de primeras no resultan fáciles de entender. Hoy vamos a comentar el último artículo de Thierry Meyssan y vamos a ir viendo ciertas cosas importantes y vamos a ir estableciendo las relaciones que nos permitan entender un poco mejor qué es lo que está pasando allí. Así que vamos directamente al lado. Lo que cambia en el Medio Oriente, dice Meyssan. La primera consecuencia de las masacres que Israel perpetra en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak y Yemen no es la que creíamos. Fíjense que ahí se está hablando de esos 7 frentes de los que hablaba Netanyahu y todas estas cuestiones. En este mismo instante, los criminales que detentan, fíjense lo duro que es Meyssan, los criminales que detentan el poder en Tel Aviv siguen adelante con sus planes de conquista, gracias al armamento que se les entrega. Pero hoy puede verse también un cambio fundamental. Esa transformación se produjo primeramente en Israel mismo y en la diáspora judía y obligó a las Fuerzas Armadas israelíes a aceptar en Líbano un alto al fuego no escrito, mientras que Israel goza de la ayuda de Estados Unidos para reanudar los combates en Siria. Vaya caos, ¿verdad? Es decir, se supone que el alto el fuego ocurre debido a la presión estadounidense, sin embargo, esa misma presión estadounidense permite atacar en Siria. Los frentes de guerra de Ucrania y Líbano se han fusionado. Fíjense, los frentes de guerra de Ucrania y Líbano se han fusionado y se han desplazado hacia Siria.
Entonces, atención, porque estábamos hablando de Corea del Sur y, como ven, ya nos está diciendo Meisán, no nosotros, nos está diciendo que los frentes de Ucrania y Líbano se han fusionado y se han desplazado hacia Siria. Entonces, aquí de lo que estamos hablando realmente es de una guerra mundial. A ver si de alguna manera conseguimos que esto se vaya entendiendo. Entonces, vamos al siguiente párrafo destacado que hemos puesto en pantalla. Fíjense. El historiador anglo-estadounidense Bernard Lewis, quien fue consejero de Benjamin Netanyahu cuando este último era embajador de Israel en la ONU, inventó en 1957 para el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos la estrategia del choque de civilizaciones. Se trataba de presentar como inevitable, atención a la palabra, inevitable, el enfrentamiento entre la civilización occidental y las civilizaciones islámica, China, etc., para justificar las sucesivas guerras de Occidente. Atención, choque de civilizaciones. Meisán dice cómo Lewis fue el que en realidad elaboró la tesis del choque de civilizaciones que después iba a elaborar Huntington, el famoso Samuel Huntington y su libro El choque de civilizaciones. Pero lo que de verdad debería llamar la atención es presentar como inevitable el enfrentamiento, porque eso es exactamente lo que hemos estado destacando en este canal con respecto a la guerra en Europa, la guerra que se está preparando entre la Unión Europea y Rusia. Algo inevitable. Esto es lo que se ha estado escuchando constantemente y si ustedes tienen alguna duda, pregúntense por qué la señora Kaja Kallas, que es Estonia, ocupa ahora el puesto de Borrell. En Estonia, en los Bálticos, siempre se ha tenido esta retórica de la inevitabilidad de la confrontación con Rusia. Ellos lo plantean así: Rusia nos va a invadir, dicen ellos, es inevitable ir a la guerra contra ellos. A esto se han sumado también los finlandeses, han coqueteado con ello también los suecos, al final acabaron sumándose de lleno, cortes de cables en el Báltico y cosas así por el estilo. Ahora dicen que no, dicen que fue un accidente y que ya está todo arreglado. Sí, pero en el anterior corte de cables, dijeron que, bueno, que era un sabotaje y que a ver quién había sido, bueno, dejando muy claro que obviamente habían sido los rusos. Recuerden también a Donald Tusk con su valla, colosal valla, en la frontera, en el enclave de Kaliningrado, y rememorando y trayendo a colación 1945. Es decir, no nos lo inventamos nosotros, es una realidad que está ahí, y ya lo ven. Presentar como inevitable el enfrentamiento entre la civilización occidental, el jardín de Borrell, ahora a partir de ahora suponemos que será el jardín de Kallas, y las civilizaciones bárbaras, las civilizaciones horribles, islámicos, chinos, rusos, todo eso es horrible, es autocrático, no es democrático. Y fíjense, hablando de democracia, ahí tienen a Netanyahu en 2014 saludando, visitando a sus aliados de Al-Qaeda, hospitalizados en Israel después de haber sido heridos mientras trataban de destruir la República Árabe Siria, es decir, mientras dispersaban la democracia por el Oriente Medio. Esos no son horribles. A ver, hay que entender. Los que son horribles son los otros. Pero la cuestión es muy compleja, muy complicada. Y vean lo más sorprendente que nos plantea Meisán. Meisán continúa diciendo que Irán ha abandonado el eje de la resistencia y toda esa doctrina que estaba encarnada por el general Soleimani. Fíjense lo que dice. El cambio de casaca de Irán y el doble juego de Turquía ponen fin súbitamente a la euforia que había provocado hace un mes la cumbre de los BRICS en Kazán. Atención, porque se dan ustedes cuenta de cómo todos estos diferentes movimientos buscan objetivos que solo se comprenden si entendemos esto como lo que es una guerra mundial. Los BRICS, recuerden a Donald Trump diciendo que los BRICS no se les podía permitir que tuvieran su propia moneda o sus propios métodos de pago. Y que todos los países que formasen parte de eso tendrían que enfrentar un arancel del 100%. Guerra comercial absoluta. Tengamos en cuenta que los BRICS
Fue como el gran triunfo ruso dentro de ese liderazgo que los rusos están tomando dentro del planteamiento multipolar para el mundo. Tengamos eso en cuenta. Y ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, según dice Meyssan, siempre según la tesis de Meyssan, que tanto Irán como Turquía han sido seducidos, imaginemos ya de qué manera, han sido seducidos por la civilización occidental para boicotear o para que no llegue a término lo que se había presentado en la cumbre de Kazán de los BRICS. Ojo con esto. En Siria, el presidente Bashar al-Assad, dice Meyssan, aportó de inmediato su apoyo a sus aliados de Hezbollah y a los libaneses en general, tras el abandono de Irán frente a la invasión israelí. Fíjense, tras el abandono de Irán frente a la invasión israelí. Meyssan es muy claro al respecto. Hay que decir, en contra de la tesis de Meyssan, que los iraníes han ofrecido, siempre y cuando el gobierno sirio lo solicite, han ofrecido enviar tropas a Siria. Esto Meyssan no lo comenta, pero bueno, hay que decirlo porque es algo que ha ocurrido precisamente ayer, que se producía este anuncio. Pero sí que es verdad que Pezeshkian particularmente, se ha mostrado muy ambiguo en sus declaraciones. Por un lado, digamos que muestra esa cara de estar en contra de la agresión sobre Siria, pero por otro lado, digamos que ha dado a entender que sería bueno llegar a un entendimiento con Occidente, etcétera, etcétera. El mismo Occidente que está agrediendo a Siria, porque ayer mismo también veíamos cómo los aviones de combate estadounidenses bombardeaban posiciones del ejército árabe sirio en apoyo de una facción del SDF, es decir, de los kurdos, una facción que está enfrentada a el gobierno legítimo de Damasco, vaya. Es decir, que Estados Unidos toma partido explícito a favor de la destrucción de Siria. Sin embargo, Pezeshkian decía que, bueno, que hay que entenderse con los occidentales. Así que la posición de Pezeshkian es ciertamente ambigua. Veremos qué es lo que pasa en lo sucesivo, pero sigamos con lo que nos dice Meyssan. Desde el punto de vista del presidente sirio, su país es por consiguiente responsable de la seguridad de los libaneses. Bueno, esto es a cuento de que la República Libanesa formó parte de Siria de manera histórica. Por eso no dudó en acoger inmediatamente cientos de miles de refugiados, es verdad, que huían de los bombardeos israelíes y en enviar armamento al Hezbollah. En respuesta, Israel bombardeó y destruyó todas las carreteras y puentes que conectan Siria con el Líbano. Por eso decíamos aquí ayer, vean el vídeo, que la toma de Homs por parte del HTS sería muy importante, puesto que de facto dejaría aislado al Líbano, si consiguieran tal cosa. De momento no lo están consiguiendo, ni mucho menos, pero está claro que esa es la idea. La idea sería cortar la salida al mar a Siria, esos territorios en los cuales, entre otras cosas, está la base naval rusa, y una vez conseguido esto, el Líbano se quedaría aislado, con lo cual es de suponer que Israel retomaría esa ofensiva sobre el Líbano. Eso es lo que, bueno, cabe esperar teniendo en cuenta la complejísima situación. En respuesta, Israel bombardeó y destruyó todas las carreteras y puentes que conectaban Siria con el Líbano. Después, con ayuda de la OTAN, Israel lanzó contra la importante ciudad siria de Alepo los yihadistas concentrados en Idlib. Esos elementos han logrado ocupar parte de la ciudad. Los guardianes de la revolución iraníes que debían participar en la defensa de Alepo se retiraron sin presentar combate. Fíjense lo claro que es Meyssan acerca de la posición de Irán. Para sorpresa de todos, dice, los yihadistas de Idlib disponen ahora del armamento más moderno, financiado por Qatar, y de enjambres de drones cuyos operadores son ucranianos. Esto ya lo han dicho también los rusos. Y es verdad, hay imágenes en las que se ven esas imágenes que estábamos acostumbrados a ver en Ucrania, de drones impactando sobre tanques. Eso lo estamos viendo ahora con el HTS y los tanques sirios. Así que veremos hasta qué punto estos yihadistas tienen capacidad suficiente como para imponerse a ese ejército árabe sirio con mucho apoyo, sobre todo aéreo ruso. Veremos si es posible que todo este plan acabe llegando a término, pero desde luego la intención está ahí. E insistimos, ayer mismo incluso Estados Unidos se sumaba de manera directa en el conflicto.
Tremendo. Fíjense otro detalle que nos presenta Meyssan que nos va a permitir llegar a la conclusión de todo esto. Otra constante en el comportamiento de los sionistas revisionistas, y de hecho Meyssan cataloga al propio Huntington como sionista revisionista, es tratar de destruir las pruebas arqueológicas que contradicen su mentira. Con ese objetivo, también en 2009, la segunda decisión del entonces flamante primer ministro Netanyahu fue construir túneles debajo del Monte del Templo, la denominación que dan los judíos al lugar que los musulmanes llaman la explanada de las mezquitas en Jerusalén, para dinamitar la mezquita Al-Aqsa. Ahora, durante los últimos meses, el ejército de Netanyahu emprendió la destrucción de todos los vestigios arqueológicos en el sur del Líbano, tanto los de los cruzados como los de la época otomana, e incluso trató de destruir los templos que subsisten en la región libanesa de Baalbek, el mayor santuario del Imperio Romano. Esta lucha contra la memoria, esta lucha contra la historia, esta lucha contra el origen. Cuando aquí decimos que Israel es claramente un exponente visible ya de la contratradición, lo decimos por algo. Y ya ven, es Meyssan quien nos da esta información, sobre la cual, pues bueno, cabe reflexionar. Aquí documentamos también en su momento cómo dentro de la propia Gaza fueron destruidas todas las iglesias cristianas en concreto y desde luego las mezquitas, faltaría más. Y incluso también fuimos viendo en el Telegram, en diferentes publicaciones, cómo también se atacaron a templos en el sur del Líbano. Es decir, esto es algo que está bien documentado y no admite por lo demás ninguna duda. Fíjense en el detalle en pantalla. Audrey Azoulay es jefa de la diplomacia francesa, ex jefa de la diplomacia francesa y hoy directora general de la UNESCO, retrasó la reunión de la comisión a cargo de la preservación de sitios históricos para dar tiempo a que el ejército de Israel destruyera sitios arqueológicos libaneses. Por último, miren lo que dice ahí. Netanyahu y su ejército continuaban así la labor de destrucción arqueológica que se ha cebado en el sitio arqueológico de Babilonia durante la Guerra del Golfo y en los tesoros arqueológicos de Alepo y de Palmira, en Siria. Es decir, es una guerra, y esto es a donde queríamos llegar, es una guerra que trasciende con mucho los intereses que se suelen considerar en las confrontaciones bélicas normalmente. Esta es una guerra, pues insistimos, con intención de legitimar algo sobre la historia misma. Es decir, se trata de borrar la historia, de anularla. Meyssan nos hablaba de que esto de los sionistas revisionistas, tal y como él los llama, básicamente es un intento por conseguir el gran Israel que iría desde el Nilo hasta el Éufrates, mínimo, y que, digamos que sería como, bueno, la culminación de unos planes, en concreto él menciona a Jabotinsky, unos planes de corte fascista, es decir, Jabotinsky, ya saben, tuvo relación con el propio Mussolini, entonces si Mussolini se inspiraba en las cuestiones, inventarse un Israel que históricamente nunca existió, pero que sí tiene un componente bíblico, según esta interpretación. Entonces ahí la cosa ya no basta con la historia, sino que ya tenemos que meter la religión, las consideraciones tradicionales. Esto solo puede ser catalogado como contratradicional, nos pongamos como nos pongamos. Pero ni aún así es suficiente, puesto que cabría preguntarse, y de hecho Meyssan en el artículo también lo menciona, ¿cuál es el papel de los anglosajones? Los anglosajones, digamos que, en palabras de uno de sus agentes que operaban en la zona, precisamente durante la Primera Guerra Mundial, decían que ni Palestina ni Israel deberían ser estados que pudiesen valerse por sí mismos. Estos son declaraciones de los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Cosa que por lo demás tampoco tiene nada de sorprendente. Recordemos, los acuerdos Sykes-Picot buscaban también lo mismo. Es decir, la idea era que el Medio Oriente, esa zona tan importante para la geoestrategia, el Medio Oriente pudiese ser controlable. Y qué mejor manera que con estados débiles, no con un gran estado como era el Imperio Otomano, sino con estados manejables. Estados en los que se puede implementar lo que se está implementando ahora en Siria. O lo que se está implementando ahora en Corea del Sur.
Es decir, no es solo una cuestión de esa zona geoestratégica, que es muy importante, sino que es una cuestión mundial en realidad. Cabría preguntarse por todos los lugares del mundo qué es lo que realmente se está fomentando. Y lo que se está fomentando, si se paran a analizarlo, es precisamente eso, la división, la debilidad, es decir, algo que no permita que se establezca un orden duradero, sino algo ambiguo, abierto a la fluctuación, que permita que los intereses, precisamente anglosajones, se lleven a término. Pero ¿cuáles son esos intereses? ¿Cuáles son esos intereses? Y nosotros preguntamos, ¿es posible entenderlos sin entender la contratradición? ¿Es posible entenderlos sin entender el proyecto de ese gran Israel? Ese proyecto de anular la historia? Porque quienes implementaron la destrucción en Irak, destrucción arqueológica en Irak, fueron directamente los estadounidenses. Es decir, ahí no hay margen a la interpretación. Fueron los propios estadounidenses los cuales saquearon y destruyeron las no pocas joyas arqueológicas que albergaba Irak. Entonces, aquí tenemos una guerra obviamente de gran calado. Una guerra que no solo es mundial, que lo es, sino que es una guerra también histórica y una guerra religiosa. Es decir, se trata de fundamentar algo que trasciende con mucho los intereses mundanos. Es una guerra sobre la identidad misma, a todos los niveles. Y esto se está viendo. Y como ven, hemos aprovechado un artículo de Thierry Meyssan para que se pueda ver con un poco más de perspectiva que efectivamente las cosas son así. No solo lo decimos aquí, por fortuna hay algunos más que sí dicen o dan a entender que lo que se está jugando aquí es mucho más complejo y que de hecho, si no se tienen en consideración estas cuestiones, es imposible entender realmente qué es lo que está pasando y por qué. Así que ahí lo dejamos, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros aquí continuamos trabajando y hoy vamos a tener también una sorpresa, vamos a entrevistar a un oficial soviético que habla español, vamos a poder ver qué nos cuenta y, bueno, permaneceremos atentos a todos los cambios que se están produciendo, que no son pocos, así que iremos viendo paso a paso, pues bueno, todo lo que permita entender qué es lo que realmente está pasando aquí. Así que ya saben, nos despedimos hasta dentro de muy poco. Un abrazo, venga, saludos.